Buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del libro Asesino por religión, de Lic Troconis. Para dar continuidad a las palabras de los presentadores, los introduciremos desde este momento, y después les cederemos el micrófono. Los presentaremos en el orden en que hablarán. El primero de ellos es Otto Cázares, quien estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Apuesta por una obra artística que entreteje la pintura, la escritura, el dibujo, la historia cultural y la radiofonía. Por lo tanto, lo mismo escribe, dibuja, hace ruido con su banda Cochinita Pibil o hace programas de radio. Es productor, guionista y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha expuesto en diferentes museos, galerías y espacios alternativos en México y en el extranjero. En 2 ocasiones ha recibido la beca del FONCA, Jóvenes Creadores. Libros UNAM publicó su primer libro, Cuaderno de los Espíritus y de las Pinturas, y ya se encuentra trabajando en su segunda publicación para el mismo sello editorial, Cosmorama, un compendio de sus ensayos, artículos y guiones radiofónicos. Por otra parte, José Rubén Romero Galván es doctor de Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Ha sido profesor invitado en diversas universidades de México y en el extranjero, y ha participado en coloquios y congresos. Ha dictado conferencias tanto en nuestro país como en España, Francia, Canadá y Alemania. Se especializa en historia y cultura náhuatl, así como historiografía novohispana, campos en los que se inscriben los trabajos que ha publicado. En cuanto al autor del libro que presentamos hoy, Lic Troconis es estudiante de 4º semestre de la licenciatura en Historia en nuestra facultad. Sus 2 ocupaciones principales son la historia y la literatura, así como la divulgación de ambas. En el ámbito creativo, es autor de 7 manuscritos registrados ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, entre los cuales se encuentran 5 novelas y 2 recopilaciones de textos breves como cuentos, microrrelatos, poemas, crónicas y ensayos. Asesino por religión es su primer libro en ser publicado. Ha trabajado en proyectos relacionados con la difusión de la historia, como la exposición De lo terrenal a lo espiritual, el arte de los ejercicios de Ignacio de Loyola, proyecto a cargo de la doctora Berta Gilabert Hidalgo y el doctor Alberto Soto Cortés. Actualmente es colaborador del Centro de Programas Estudiantiles de nuestra facultad, para el cual ha escrito artículos y ahora trabaja en el desarrollo de un nuevo proyecto. Es autor también de la sección radiofónica Ondas de Tinta, en la que busca abordar temas relevantes de la literatura para relacionarlos con otras expresiones artísticas y manifestar su trascendencia. Les pido un aplauso para nuestros 3 presentadores. Comenzamos con Otto Cázares, por favor. Gracias, Abad. Por supuesto que es un gusto para mí presentar el libro Asesino por religión de Lic Troconis en la Facultad de Filosofía y Letras, junto con el doctor Romero Galván y, por supuesto, junto con su autor. Escribí un breve texto en el que, además de dar algunos detalles acerca de la novela de Lic Troconis, también hago un análisis de los mismos. Voy a dar lectura a este breve texto. En un breve texto, Calle de dirección única, Walter Benjamin reflexiona acerca de la novela policíaca a partir de los muebles. En un sofá como ese, apunta Walter Benjamin, la tía solo puede ser asesinada. El mobiliario de una vivienda burguesa solo ofrece verdadero confort a un cadáver. Incluso el carácter propio de la vivienda burguesa, continuó con Benjamin, suspira por el anónimo asesino. Habría que imaginarnos entonces el interior de una vivienda amueblada, con muebles opulentos, que piden a gritos un asesinato. Grita el diván, chilla la poltrona, la silla se desgañita, la lámpara de la esquina lanza un bramido. Hay algo de cierto en el siguiente enunciado. El que escriba novelas policíacas debe disponer los muebles que claman por un asesinato en un interior imaginado. Tiene que configurar estos muebles vociferantes como haría un museógrafo en la sala del museo o un director escénico. Tiene que convertir a los muebles en pistas cuidadosamente dispuestas para construir, por medio de la escritura,
espacios conscientes o espacios significados, como los llama la doctora Luz Aurora Pimentel en su libro de referencia El espacio de la ficción. La novela Asesino por religión de Elictro Conis está lleno de estos espacios conscientes o espacios significados. Los muebles en la novela de Elictro Conis no son demasiado burgueses, sino son más bien oficinescos, burocráticos incluso. Muebles de oficina que cada vez, conforme va desarrollándose la progresión narrativa, tienen más rayones y más arañazos. El detective Dimitris Krekovich, es inevitable trazar una analogía entre la sonoridad del nombre del personaje Dimitris Krekovich y el de su autor, Elictro Conis, llega a su estragada oficina y se da cuenta de que, cito, en cada caso nuevo de cada asesinato, los muebles lucían cada vez peor. El escritorio tenía golpes nuevos y el forro de las sillas se veía más desgastado. Los muros parecían más opacos y mostraban nuevos rayones. ¿Quién ocupa esta oficina cuando no estoy yo? Termino la cita. Es como si los muebles de la vivienda burguesa, que claman por un asesinato, una vez han satisfecho su afán de crimen, tuvieran, en la novela de Lick, un correlato con esos otros muebles de oficina que van teniendo marcas, incidencias en mayor número, cuantos más asesinatos por resolver van apilándose sobre el escritorio. El asesinato tiene, por lo tanto, dos lugares en los que se desarrolla. Un primer lugar, que es el espacio consciente, configurado por estos muebles vociferantes de los que les hablaba, que reciben el crimen y dejan una estela de pistas, de constelaciones simbólicas que deben ser interpretadas. Pero sucede que estas pistas y constelaciones simbólicas deben ser llevadas, deben ser trasladadas a un segundo espacio, un espacio no consciente, no dispuesto con la acuciosidad del museógrafo que le antecedía, que es, paradójicamente, el escritorio del detective Dimitris Krekovich. El detective Dimitris Krekovich, como todo investigador de novelas policíacas, de hecho, es un hermeneuta, es un mistagogo, un intérprete que debe recrear evocaciones violentas, debe recoger sentidos de un piso ensangrentado, inundado, anegado. En suma, el detective Dimitris Krekovich es un lector de la estela que deja el cometa del asesinato y al mismo tiempo es un fascinado en todo sentido por el cometa. Es curioso cómo en el espacio consciente, donde tiene lugar el asesinato, hay una cierta limpieza simbólica. En una primera escena, la primera de una serie de crímenes, el cuerpo sin vida de una víctima aparece tan bellamente simétrico como un santo incorrupto. Su cuerpo ha sido incidido con unos símbolos, es decir, el cuerpo ha sido resignificado. Al fondo de la escena descrita por Elik, hay una pared donde cuelga un cuadro con un dios, con el dios de una religión. El detective llega, lee la estela de significados, pero inmediatamente es atraído por el cometa, el cadáver hermosamente dispuesto. Se acerca a él como si se tratara de una obra de arte en una galería. Su apreciación del cadáver es estética. Fíjense, dice, cómo las marcas del estrangulamiento no son perfectas, no provienen de manos perfectas. La impronta púrpura del estrangulamiento deja ver que el asesino no tiene falangetas en algunos de sus dedos. El cuerpo asesinado es perfecto, el cuerpo del asesino es imperfecto. Dimitris Krekovich se lleva el asesinato de un espacio consciente, la vivienda burguesa, a un espacio no consciente, su escritorio de intérprete, que es el que más desconoce, a pesar de todos sus conocimientos simbólicos, mitológicos y forenses. Y en esta serie de casos, Dimitris Krekovich termina llevándose literalmente el trabajo a casa. El asesinato entra a su propio espacio porque no se da cuenta de que sus propios muebles también claman por un asesinato. Por otra parte, el tiempo de ficción
que transcurre de la primera a la última página, son 33 días. Un poco más de un mes y un número de días que pueden interpretarse en clave simbólica. El 33 es, desde luego, el número de los maestros espirituales. Durante 33 días tienen lugar 4 crímenes que suceden los lunes. El primer lunes, el misterioso asesinato toma por sorpresa al detective Dimitris Krekovich y a su equipo, el inseparable Passepartout Prometeo Ruiz y la asistente Paola. Pero los siguientes lunes, ya el equipo está incluso esperando al asesinato. Como se sabe, el lunes es el día de la semana adjudicado a la luna, Moon Day, día de la luna y por lo tanto día de lunático, día propicio para la locura y el asesinato. El asesino es un hombre de la luna que irrumpe cada lunes en la arquitectura calendárica de la novela de Lictro Conis. Por cada misterioso asesinato, con su nueva estela de significantes, habrá durante el resto de la semana un carnaval de sospechosos, un desfile de caracterologías y una ebullición de preguntas. El libro Asesino por religión es principalmente un libro de preguntas. Hay páginas y páginas enteras llenas de preguntas con sola algunas respuestas. La novela policíaca es precisamente el jardín de las preguntas. La pregunta es su forma y es su estrategia narrativa. Las preguntas de Sherlock Holmes o las preguntas de Arsène Lupin son a un tiempo gesto de inteligencia y forma novelística. Lo mismo cabe decir para el padre Brown o para Gabriel Gale en las novelas divertidísimas de crímenes de Gilbert Keith Chesterton. La pregunta es la que incendia el edificio narrativo en la novela de crímenes. Es la pregunta y no la respuesta la que mantiene en estado de ignición el flujo narrativo. En los diálogos de Platón, que por supuesto no es una novela policíaca, el sistema mayéutico socrático es principalmente un sistema a base de preguntas que derrumba las teorías o las apreciaciones de los otros. El detective privado Dimitris es mayéutico en su sistema y su método es la piromanía inquisidora. Sin embargo, Dimitris no es una salamandra y termina consumiéndose en el fuego que han creado sus preguntas. Pero hay algo muy importante. En el libro de Lictro Conis, como en toda buena novela de crímenes, hay un sistema que yo no dudaría en llamar sistema de premoniciones. Es decir, no sabes nada que no sepas ya. De modo que este segundo espacio del asesinato, que he llamado espacio no consciente, el escritorio donde se interpretan todos los significantes, es fundamentalmente un autoengaño. En el sistema de premoniciones, en el que no sabes nada que no sepas de antemano, se suceden acontecimientos que van corroborando lo sabido anticipadamente. Así, por ejemplo, Edipo, que se convertiría en la primera policíaca de acuerdo a este sistema de premoniciones, al principio de la tragedia de Sófocles, Tiresias le suelta de golpe a Edipo su origen y los enlaces de su consanguinidad. Edipo conoce su origen de antemano en un espacio consciente, pero es necesario el desplazamiento de este conocimiento trágico a un espacio no consciente, a una mentira vital, como la llaman los psicoanalistas, mentira de la que pende una frágil arquitectura emocional. Edipo tiene que comenzar una batalla a base de preguntas para llegar a sí mismo y corroborar el conocimiento trágico que sabía de antemano. Dimitris Krekovich sufre en carne propia el sistema de premonición. Se convierte, a partir del tercer asesinato, en un profeta que puede prever el cataclismo del asesinato, direccionarlo todo hacia él, pero no detenerlo. La tragedia de Dimitris Krekovich en la novela Asesino por religión estriba en que renuncia a descubrir al asesino, prefiriendo descubrir a partir de sus intuiciones a la próxima víctima. Saber quién es la siguiente víctima en una secuencia de asesinatos no significa resolver el caso, significa pronosticarlo. Y ya se sabe psicológicamente que pronosticar implica muchas veces acelerar los conocimientos hacia su cumplimiento.
Sentarte a esperar la consumación del pronóstico no es, desde luego, resolver el caso, es desear su desencadenamiento. En espera del asesino, se pueden leer libros para pasar el tiempo. En la novela Asesino por religión, mientras se espera al asesino, el personaje Prometeo Ruiz, el Passepartout, lee a Edgar Allan Poe, El corazón del ator, en traducción de Julio Cortázar. No duda en informarnos el Lictroconis. Me parece muy bien que así sea, esperar la consumación criminal literaria con un libro de Poe entre las manos. Asesino por religión es un libro que anuncia toda su sintomatología, muestra las constelaciones de su origen y muestra las configuraciones de su futuro. Felicidades a Lictroconis por esta publicación. Muchas gracias. Gracias. Quiero comenzar por agradecer de verdad muy cumplidamente a ELIC esta invitación para estar hoy con ustedes y participar en la presentación de su libro. Me da mucho gusto, por supuesto, compartir esta mesa tanto con ELIC como con Ada Santibáñez y Otto Cáceres, quien me ha precedido en el uso de la palabra. Para un historiador, de verdad, abordar en su integridad y dar cuenta de la naturaleza de una novela policíaca viene a resultar una empresa muy osada y con seguridad nada promisoria. Esto es, el gran riesgo es que yo deje en este intento tanto mi piel como el magro prestigio que he logrado construir durante tantos años. Prefiero en ese caso retraerme y guardarme detrás de los muros soberbios que Marc Bloch ya planteaba y que circundan al historiador en tanto obrero de la historia. Ahí me quedo nada más. Entonces, siendo así, el abordaje que yo haré de la, si es que le puedo llamar abordaje, de la novela de ELIC, va a ser desde otra perspectiva, posiblemente no muy ortodoxa, pero que es de la única perspectiva desde la cual yo puedo abordarlo y puedo salir más o menos airoso de esta temeraria empresa en la cual ELIC me ha introducido. Entonces, pues yo voy a hablar de la novela de ELIC desde la perspectiva de un historiador, desde los muros que circundan mi actividad cotidiana, desde esa muralla que acertadamente Marc Bloch me ha dado para protegerme de posibles críticas. Así es que, dicho esto, hecha esta advertencia, pues oirán ustedes algunos comentarios. Quienes han tenido, de quienes están en la sala, la desgracia de ser mis alumnos, van a oír ciertas reflexiones que ya oyeron en el curso. Pobrecitos, no me importa. Después de todo, nadie en la vida me puede exigir a continuamente estar produciendo nuevas ideas. No me da la cabeza, no me da el ingenio. Y antes de decir tonterías, prefiero regresar sobre aquellas que ya está probado que no son tan tonterías y volverlas a repetir. Entonces, me atengo pues a la bondad de los oyentes. Y voy a comenzar por lo mío, para después hablar de aquello que no es tan mío. El hecho histórico es lo no presenciado. Eso es la naturaleza del acontecimiento histórico. Nunca lo hemos visto. Incluso si lo hubiéramos llegado a presenciar, ese testimonio sería un testimonio sesgado, parcial, empequeñecido, por supuesto, por la magra perspectiva que nosotros podemos tener de lo que acontece a nuestro alrededor. Pero si nos atenemos y si hacemos referencia a los hechos históricos por excelencia, podríamos decir que nadie en esta sala conoció a Cleopatra,
ni a Marco Antonio, ni presenció aquellos aquelarres amorosos de los cuales hablan algunas historias. Nadie vio a Josefina pasearse por los jardines de su palacete en las afueras de París. Y tampoco nadie se introdujo en la celda que ocuparon Madero y Pino Suárez la víspera de su asesinato por órdenes del traidor Huerta. Nadie pudo observar de los que estamos aquí nada de lo que acabo de referir. Y sin embargo, todo ello ocurrió. Todo ello tuvo un lugar en el espacio y en la realidad de su momento. ¿Qué es lo que han dejado esos hechos, esos acontecimientos? ¿Qué es lo que han dejado? ¿Por qué nosotros podemos conocerlos? Pues han dejado huellas. Todo lo que el hombre hace deja una traza, deja una huella en la realidad. Una de las más bellas definiciones de cultura y de las más cortas y más elocuentes es la que puso a punto Herskovits, uno de los grandes antropólogos funcionalistas, que dice que cultura es todo aquello que deja el hombre sobre la faz de la tierra. O sea, el hombre es cultura y el actuar del hombre deja trazas de cultura. Entonces, el acontecimiento, por supuesto, deja trazas de cultura también. Pueden ser trazas tangibles o intangibles. Podríamos muy bien decir que la huella delata al acontecimiento. Y es lo mismo que le ocurre al protagonista de la historia que nos ocupa del libro de Asesino por religión. Dimitris Krekovich en ningún momento presencia los asesinatos que debe de investigar. Él se enfrenta con una escena del crimen, observa el cadáver, su disposición, observa todos aquellos elementos que de alguna manera le están sugiriendo que son significativos para percibir qué es lo que pudo haber ocurrido en aquella habitación, por más trágico y más terrible que aquello hubiera sido. Son las huellas, pues, las que delatan la existencia de un acontecimiento. El historiador, regreso a nuestra imagen, a nuestro ser de historiadores, el historiador observa, el historiador recolecta, el historiador analiza, valora todo aquello que se ofrece en el entorno del acontecimiento que él presiente importante, que él presiente significativo. Es un ejercicio, pues, de extrema rigurosidad. Observar, recolectar, analizar, valorar. Y de este ejercicio de observar, recolectar, analizar y valorar, surge la interpretación. Es el siguiente paso. El historiador debe de interpretar aquello que se ha encontrado, debe de interpretar las evidencias. Y es aquí en donde entra de lleno en el ejercicio la imaginación. No se puede interpretar si no viene en nuestro auxilio la imaginación, que, bueno, es cierto, Santa Teresa decía que era la loca de la casa, pero es una loca a la que se le puede atar, es una loca a la que se le puede poner una camisa de fuerza y reducirla a la lógica, reducirla precisamente al producto de lo que se ha analizado, de lo que se ha recolectado, de lo que se ha valorado. Y es la interpretación de aquellos elementos lo que va a permitir
develar el misterio, lo que nos va a permitir dar ese paso extraordinario para no conocer exactamente lo que pasó, sino proponer algo respecto de lo que ocurrió. Cuentan quienes fueron alumnos de O'Gorman que cuando él abordaba en su clase el hecho histórico, en alguna ocasión de repente se levantó de la mesa y se salió del salón. Y los alumnos, O'Gorman imponía mucho, los alumnos pues se miraron unos a otros sin saber qué es lo que estaba ocurriendo. Y como a los 3 minutos regresa O'Gorman, se sienta otra vez ante el escritorio y les pregunta: ¿qué ocurrió? ¿Qué hice yo fuera del salón? Y entonces los alumnos pues comienzan a dar las más diversas respuestas. Algún osado dijo que había ido al baño, otro menos osado dijo que había ido a hablar por teléfono, otros que a tomar el aire. Y O'Gorman muy tranquilamente dijo: eso es el hecho histórico. O sea, es aquello que nosotros no vemos y es aquello que nosotros, de lo cual proponemos una realidad. Y es lo que hace el investigador, es lo que hace el historiador. Con base en todas aquellas evidencias, con base en el análisis, propone qué fue lo que ocurrió y satisface así la pregunta principal de todas nuestras investigaciones. Pero esa respuesta no acaba de ser completa. Es una respuesta que está llamada y condenada siempre a ser parcial, a ser trunca, a ser incompleta. Nunca podremos penetrar el espíritu de los protagonistas. Nunca podremos llegar realmente a describir con cuidado la escena en la cual se desarrolló aquel acontecimiento. Nunca. Por más que carguemos de tinta nuestras plumas, jamás. Quedará pues una parte del acontecimiento confinada precisamente a la oscuridad, al desconocimiento. Ramón Iglesia, en su ensayo maravilloso del hombre Colón, decía que el historiador debía de cuestionarse no sobre la fecha exacta en la que ocurrió el descubrimiento de América, que todos la conocemos, 12 de octubre de 1492, quien no lo sepa, no sé qué hace en esta facultad estudiando historia, pero en fin, pues, puede darse el caso que alguien no la sepa, y que no tenga que hacer nada aquí también. Pero eso no es motivo de estudio para el historiador. Lo que debe ser motivo de reflexión para el historiador es cuestionarse qué sintieron, qué pensaron los indígenas que vieron a aquellos extraños recién llegados, que bajaban de unas barcas que a los indígenas podrían parecerles muy grandes y que en realidad a nosotros, si vemos la reproducción de la carabela de Colón que está en los muelles de Barcelona, resulta que es una cascarita de nuez, pero para ellos resultaba grande. Hay una gran relatividad en los juicios de los hombres, por supuesto. Y también qué fue lo que Colón pudo haber pensado, con todo y que Colón dejó escrito en sus diarios ciertas impresiones, pero siempre habrá algo más que debe de despertar la imaginación del historiador, aunque esa imaginación, por supuesto, tenga límites, que son los límites que le imponen las evidencias, porque si la imaginación es la loca de la casa, nosotros ya la atamos y le pusimos una camisa de fuerza. Ahora, ¿qué ocurre con el inspector Krekovich? El inspector Krekovich le anuncian que ha habido un asesinato, va, descubre la escena del crimen, comienza a reconocer ciertas evidencias y comienza poco a poco este proceso de observación, de recolección, de análisis y de valoración
de una serie de elementos, de evidencias que él presiente importantes. Presiente importantes. No será sino hasta el final cuando algunas de esas evidencias despunten como las más válidas, las más importantes realmente, las más reveladoras. Con base en esas evidencias, también va a interpretar, va a tratar de reconstruir qué pudo haber ocurrido, cómo pudo haber ocurrido, por qué pudo haber ocurrido. En resumidas cuentas, el inspector policíaco está procediendo de una manera similar a como el historiador procede. Y finalmente, con base en ese ejercicio en el cual se combinan evidencias, se combina la lógica más rigurosa y se combina también una imaginación que no puede ser desbordante, el historiador accede, el inspector de policía, qué bella confusión acabo de expresar, el inspector de policía accede a descubrir, a proponer quién es el asesino y a proponer también cómo ocurrió y por qué ocurrió ese asesinato. Hay pues una actividad paralela, digamos, es como si fuera un espejo, uno y otro se reflejan, el historiador y el inspector de policía. Pienso en los buenos inspectores de policía, pienso en Dimitris Krekovich, pienso en Hércules Poirot, en fin, en Sherlock Holmes, que ya Otto lo acaba de evocar, pienso en los buenos, no en los que suelen llenar con datos y con elementos lo que pobremente los reporteros de hechos de sangre nos recetan en los periódicos. Propone, pues, la solución del caso. Habrá ciertas cuestiones que queden en la oscuridad, ciertos elementos que se combinaron en las intenciones del asesino para asesinar, que nunca conoceremos, porque incluso a lo mejor para el mismo asesino son desconocidas en la medida en que no hay conciencia respecto de ellas. Ven ustedes, son actividades paralelas. Hay una novela extraordinaria de Agatha Christie que se llama Cinco cerditos. Y no sé, alguna generación de las de hace muchos años se las dejé leer, pero seguramente no la leyeron porque no leen. Pero bueno, si alguna vez se les ocurre y están un sábado aburridos, pues vayan a la librería, cómprenla y léanla y se van a pasar una tarde muy agradable. Y ahí Hércules Poirot se acerca todavía más a la labor del historiador, porque va a resolver un asesinato que ocurrió hacía 16 años. Y lo va a resolver a través de testimonios que él solicita escriban a personas que estuvieron cercanas al acontecimiento. Ahí la pluma maravillosa de Agatha Christie acerca aún más la actividad del investigador policíaco con la del historiador. Quiero concluir compartiendo con ustedes una serie de reflexiones sobre un historiador que de repente escribe una novela policíaca, y ese es Elik. Digamos que podría esperarse en principio que quien escribe una novela policíaca no sea un historiador, que un historiador escribiera una novela histórica. Qué bueno que no las escribimos y que quienes las escriben son pocos y son novelas que conocen nada más una primera edición porque suelen ser fatales. Pero en fin, el caso es que Elik no se dedica a una novela histórica como hubiéramos esperado, sino, caso insólito, pues se mete precisamente a
a estudiar, a tratar de narrar una historia policíaca. Y eso es realmente sorprendente, pero no tanto a fin de cuentas, porque el LIC se ha iniciado en un quehacer de investigación. Esto quiere decir, el LIC no es policía, pero el LIC puede imaginar los pasos que un policía da, posiblemente con mayor facilidad que como lo pudo haber hecho Sir Arthur Conan Doyle o Agatha Christie, con mayor facilidad porque él conoce los pasos que se dan para develar misterios. Finalmente, igual que el detective Krekovich se enfrenta a un asesinato, el LIC se enfrenta continuamente en sus actividades como historiador en ciernes a develar acontecimientos que él no presenció, como tampoco Krekovich presenció un asesinato. Creo yo que ahí está el secreto de por qué esta novela finalmente logra apresar al lector, logra enredarlo en una madeja de curiosidades que lo llevan de la mano hasta el final, hasta descubrir que en realidad quien es el asesino es un loco y que tiene serios problemas con las cuestiones religiosas. Podríamos decir que historiador y novelista son actividades paralelas, y en este caso, felizmente, el LIC está combinando ambas, no sé si queriéndolo o no, pero nos entrega una novela de verdad para ser leída, para ser disfrutada. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es muy significativo estar aquí en la facultad donde estudio, en la UNAM, presentando mi novela, esta primera novela, Asesino por Religión, y sobre todo estar compartiendo el momento con todos ustedes, con los dos presentadores que están aquí, con Ada que nos está ayudando a moderar, y con todos ustedes que nos están escuchando. Intentaré por una parte hacer algo intermedio entre lo que hizo Otto al principio y después el doctor José Rubén. Un punto intermedio entre la parte histórica y la parte literaria. Realmente aquí, muchas personas aún, en muchas personas aún está esta creencia de que literatura e historia deberían ser dos cosas aparte, que mientras la literatura solo puede ser verosímil, la historia es veraz, y de que no hay manera de que se conecten en ningún momento estas dos disciplinas. Pero ya vimos con estas palabras del doctor José Rubén que no es imposible combinarlas, no es imposible crear nexos entre ellas, y que al contrario puede ser muy útil combinar ambas actividades. En historiografía, en las clases de historiografía, tanto de México como de general, nos enseñan a nosotros a estudiar un poco la historia de nuestra disciplina, la historia de la historia, y a evaluar la trascendencia de un autor y de una obra dentro de esta historia. Yo, como lo decía Ada al momento de hacer las presentaciones, hace unos meses comencé a participar en un programa de radio por internet, y ahí me encargo de la sección literaria. Y lo que comencé a hacer hace 3 semanas fue dedicar algunas cápsulas en particular al género policíaco. Por supuesto, ya con una investigación mucho más seria, tanto desde la perspectiva literaria como desde la histórica, y pues vislumbrado varias cosas que en ningún momento como lector había tenido en cuenta. Y lo que me gustaría hacer ahora, intentando, como decía, llegar a un intermedio entre la parte literaria y la parte histórica que acabamos de escuchar, dar brevemente un esbozo de algunas de las cosas que hallado con esta investigación de la historia de la novela policíaca, y poder insertar ya ahí esta novela Asesino por Religión. 2 elementos que he visto que son muy importantes para el desarrollo del género policíaco son, por una parte, la historia de la ciencia, y por otra, el crecimiento tanto demográfico como el urbano.
que podremos ir entendiendo mientras avancemos. Ya nos hablaba Otto de que desde principios de la literatura hay textos literarios que tienen como eje central algunas investigaciones. La tragedia de Edipo Rey, por supuesto, muestra ciertas pesquisas que deben realizarse para llegar al asesino del rey Layo en este caso. Pero hablar de novela policíaca podríamos hacerlo estrictamente, al menos en los términos actuales, a partir, por supuesto, de que hay una policía, tal como la conocemos hoy, como un cuerpo de seguridad. Esto sucede hacia principios del siglo XIX y muy pronto, para 1841, ya tendremos la primera novela policíaca, que se la debemos, como muchas otras cosas, a Edgar Allan Poe. Es, por supuesto, el texto titulado Los crímenes de la calle Morgue. 1841, podemos marcar tal cual el inicio del género policíaco con este texto. Habrá otros 2 textos más de Poe, El misterio de Marie Roget y La carta robada, que sean de este mismo género. Será, en este sentido, lo que escriba Edgar Allan Poe para iniciar con el género. Y veremos como protagonista de estos textos al Chevalier Auguste Dupin, que es una persona, sí, particular. La encontramos como alguien puramente intelectual y que es tan capaz intelectualmente que resuelve casos desde su hogar. Ni siquiera tiene que salir a hacer interrogatorios, no revisa la escena del crimen, simplemente cuando mucho lee los periódicos y se entera de cómo han sucedido con su imaginación y por supuesto con procedimientos inductivos de acuerdo a Edgar Allan Poe, puede resolver estos casos. Los 3 casos que escribe Edgar Allan Poe son narrados por un amigo de Auguste Dupin, alguien que permanece anónimo, pero que es alguien que además admira las capacidades de su amigo. Los siguientes textos policíacos, que no tendrán tanta importancia en su momento, pero que son de mediados del siglo XIX, y finales, será por ejemplo uno de Charles Dickens de 1852, titulado La casa deshabitada. Aquí ya vemos al inspector Bucket participando. También tendremos en otros textos escritos por Émile Gaboriau a Monsieur Lecoq, ya presentando el término de un policía encubierto. Y también estará el sargento Cuff en una novela titulada Diamante Luna, en 1868. Continúa así en una serie de textos que no tienen tanta importancia en su momento, no causan tanto impacto, pero muy pronto llegaremos a quien identificamos como el gran detective, ya mencionado aquí, Sherlock Holmes. Y esto se debe en muy buena parte al desarrollo de la ciencia que mencionábamos hace unos momentos. El desarrollo de ciencias en particular como la química, la física, que llevarán a grandes hallazgos en la medicina y por supuesto también en las ciencias forenses. Con solo escuchar algunos títulos de publicaciones de esta época podemos darnos una buena idea del desarrollo que siguió en estos momentos. Tenemos, por ejemplo, en 1852, un libro titulado Narrativas de los juicios criminales en Escocia. En 1860, James McLevy publicaba Curiosidades del crimen en Edimburgo. Vemos ya cierta preocupación o cierto interés en este tipo de temas, en publicarlos y en divulgarlos. Y en 1893, ya a finales de este siglo, el médico austriaco Hans Gross publicó también un manual para uso de jueces, instructores y sistematización de la medicina forense. Vemos ya un desarrollo mucho mayor y esto, por supuesto, permite que se creen personajes tan importantes como Sherlock Holmes. Cuando aparece por primera vez es en el texto titulado Estudio en Escarlata, que se publica en 1887. Y encontramos un personaje frío, sin emociones, algunos lo tachan de misógino, pero tiene un gran razonamiento inductivo, tiene grandes capacidades e incluso fortaleza física que usará en más de uno de los casos que resuelva. ¿Quién cuenta estas historias? El doctor John H. Watson, y son fragmentos de sus diarios, al menos por lo que nos dice Arthur Conan Doyle desde el inicio de sus textos. Hay una construcción del personaje tan buena, tan especial, que para 1891, es decir, 4 años después de la publicación de Estudio en Escarlata, Sherlock Holmes ya sería reconocido en muchos lugares de Europa, prácticamente toda ella, y ganaría tal prestigio que para 1891, 4 años, insisto, después de su primera aparición pública, la primera aparición pública de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle ya podría abandonar la medicina y dedicarse por completo a la literatura.
Arthur Conan Doyle muere en 1930, publica todavía una gran serie de textos policíacos, además de textos históricos y de otra índole, pero para el siglo XX nos podemos dar cuenta de que hay cierto cambio en esta historia del género policíaco, y hay dos factores, uno de los que ya mencionábamos, que intervienen en esto. El primero es el aumento demográfico, el crecimiento urbano. Tenemos ciudades mucho más pobladas, con una mayor cantidad de habitantes, y ahora, ¿cómo vamos a hacer o cómo hará la literatura para que un detective encuentre a una persona en particular entre tantos miles e incluso millones de personas en una ciudad? Tenemos muchos casos de Sherlock Holmes en donde describe rápidamente las características del criminal, y que, por ejemplo, en El signo de los cuatro, lo que hace es utilizar un sabueso para rastrear cierta sustancia que seguramente se derramó en la ropa del criminal. Hacer eso en ciudades de millones de habitantes pues puede resultar no tan práctico, no tan útil, y seguramente no se llegará a muy buenos resultados. Entonces es por supuesto una necesidad imperante cambiar los métodos de la investigación. Y también tenemos otro elemento muy interesante que interviene aquí, que es la incorporación del asesino serial. Tal como los relatos policíacos, en la historia siempre ha habido asesinos seriales. Sin embargo, hay una persona en particular, un criminal, que marca un hito en esta historia de los asesinatos múltiples, y es nadie menos que Jack el Destripador. A raíz de sus crímenes comenzaron a escribirse una gran cantidad de textos, primero obviamente periodísticos, después algunas crónicas, y se llegará incluso a la ficción. Y esto, acompañado de que surgen casos también muy sonados en la realidad de nuevos asesinos seriales, terminará con que a mediados del siglo XX ya tengamos varias novelas que tienen como protagonistas a asesinos seriales. Tenemos, por ejemplo, El asesino dentro de mí, de Jim Thompson, para 1952, y una novela bien conocida que es Psicosis, aquella que más tarde se convertiría en la película de Alfred Hitchcock. Es una novela de 1959, escrita por Robert Bloch. Estos dos elementos que mencionamos, la incorporación del asesino serial y el aumento demográfico y urbano, lo podemos encontrar muy claramente ejemplificado en una novela titulada Post Mortem, que fue escrita por Patricia Cornwell en 1990. Y aquí encontramos eso, un asesino que cada semana perpetra un crimen, y la encargada de la investigación, que es la doctora Kay Scarpetta, lo que tienen que hacer es pues, preguntarse dónde puede encontrar a este criminal, pero en ciudades tan grandes no hay realmente una manera de hacerlo, y será de chiripada, podríamos decir, que lo encuentre al final, y solo porque ella es una de las víctimas. Entonces al final el asesino se presenta en su casa. Entonces no lo encuentra ella a él, el asesino no es encontrado, sino que el asesino va incluso a la morada de la investigadora aquí. Y un tercer elemento del que podríamos hablar en la historia de la novela policíaca del siglo XX es la inserción de algunos asuntos de relevancia internacional. Y como ejemplo nos sirve muy bien la novela Los perros de Riga, del sueco Henning Mankell, en la que vemos que el detective, el inspector Kurt Wallander, debe salir de su país, debe analizar consecuencias de la Guerra Fría, de la separación de la URSS, y ya solo de esa manera, echando mano por supuesto a la historia, entender las problemáticas que hay en esta parte de Europa y tal vez dar con un responsable de los asesinatos que investiga. Ahora, brevemente trazamos esta rápida historia del género policíaco y cómo es que de alguna manera Asesino por Religión se inserta en ella, qué tiene de sus precedentes y qué tiene de novedoso, si queremos llamarlo así. Por una parte, el detective aquí, ya mencionaron su nombre, el detective Dimitris Krekovich, es el protagonista, y lo que vemos es un intermedio entre lo increíble de Sherlock Holmes y lo falible de Wallander o de la doctora Scarpetta. Es decir, sí es una personalidad muy capaz, con grandes dotes intelectuales, como Sherlock Holmes podríamos decirlo, pero también es una persona completamente normal, como vemos a Kurt Wallander y a la doctora Scarpetta. Son personas que tienen problemas familiares, que tienen problemas con su hija, con el papá, tienen que cuidarlo porque está enfermo. Un intermedio de esto es lo que vemos en el personaje, en Dimitris Krekovich. Y de la misma manera
encontramos a la pareja protagónica. En la literatura hay parejas muy célebres, no hombre y mujer, sino compañeros simplemente, desde Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. En la novela policíaca, los ya mencionados Auguste Dupin y su compañero, su amigo, y por supuesto Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Entonces, una manera también de narrar todo esto es a través de un amigo que, por supuesto, siempre está admirando cada una de las proezas que realiza el detective. En este caso, en Asesino por Religión, es el doctor Prometeo Ruiz. Originalmente, cuando comencé a escribir Asesino por Religión, la narración provenía de las palabras del doctor Prometeo Ruiz, algo, por supuesto, imitando o intentando imitar esta narrativa de Sir Arthur Conan Doyle, pero obviamente la narración en tercera persona que tiene la novela ayuda a revelar otro tipo de detalles, dar un panorama mucho más general, y por lo tanto fue cambiada, pero de inicio tenía esta gran influencia. El uso de la ciencia, que ya tanto mencionamos aquí, es también altamente relevante, porque nos encontramos ya en un momento en el que la ciencia forense pues está desarrollada para estos momentos. Tenemos grandes series muy sonadas de la televisión estadounidense como CSI, Bones y muchas otras, en donde claro, vemos que todo es posible gracias a la tecnología, un poco exagerado muchas veces, o bastante exagerado en bastantes ocasiones, pero aquí, bueno, intentando aterrizar todo esto, todo el avance de la ciencia forense, de departamentos de la Central de Policía como dactiloscopia, toxicología, patología y algunos otros forman parte importante en la investigación. También tenemos obviamente el punto del asesino serial del que hemos hablado, y muchas veces, tanto en la realidad como en la ficción, nos encontramos con la característica de que este criminal busca ser reconocido, deja pistas para que lo sigan, quiere que algo suceda más allá de su primer asesinato. Lo que he hecho o he intentado hacer en Asesino por Religión es aprovechar estas pistas que debe dejar el criminal para ir un poco más allá de las emociones. Es decir, lo que intento hacer en mis textos es no dejar al lector simplemente las emociones durante la lectura del libro, sino que al final quede algo y sobre todo un conocimiento que pueda resultar valioso. En este caso, el conocimiento que hay en el libro es en torno a ciertas religiones y por lo tanto, bueno, muchas cosas estarán ligadas a esas y las pistas buscan cumplir con este propósito. Igualmente, ¿dónde buscar a un asesino? La novela se desarrolla en la Ciudad de México. ¿Cuántos habitantes somos en la Ciudad de México? ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Y a cuántas habría que registrar para encontrar a un criminal? Podríamos tener a un Sherlock Holmes que nos dijera: el criminal mide 1,73, su nariz probablemente estaba sangrando al momento de perpetrar el crimen, tiene una pata de palo, pero encontrarlo en una ciudad de varios millones de habitantes no será tan fácil. La cosa, por supuesto, se va a complicar, y a pesar de que en cierto momento de la investigación llegan a este tipo de cosas de identificar ciertas características del criminal, pues se encontrarán con el problema de realmente encontrarlo. Y hay un par de diálogos que lo retratan muy bien. Cuando ya identificaron algunas de las características, alguien pregunta: ¿y de eso no hay nada que ayude a saber quién será la víctima de hoy, la próxima víctima? Y por supuesto la respuesta es no, en una ciudad con tantos millones de habitantes no es posible. Y más adelante, cuando ya se tiene muy bien definido el perfil del asesino y trazado prácticamente un plan de acción, el problema sigue siendo el mismo. Lo describen, saben a quién están buscando, pero la línea dice: la siguiente escena del crimen, la Ciudad de México. Teniendo un espacio tan amplio donde buscar, pues obviamente hay que echar mano a otras herramientas. Y por otra parte, la crítica social es algo que también pretendo en mis escritos. En el género policíaco muchas veces no hay tanta oportunidad de hacerlo por el tipo de escritos, pero sí los hay claramente. Y aquí uno de los puntos en los que enfoqué la crítica social que tiene Asesino por Religión es precisamente en la intolerancia religiosa y en todo aquello que nos hace odiarnos los unos a los otros y matarnos en realidad. Sirva de ejemplo muy reciente lo sucedido en Francia con el semanario Charlie Hebdo. Entonces, algunas frases también lo resumen muy bien. Una de ellas es la siguiente: la religión es la causa de todo. La religión nos ayuda a tratar de entender el mundo. Es grandiosa, pero también es maligna. La religión nos hace matarnos.
la religión nos hace odiarnos. Es uno de los diálogos ya hacia el final, y después de este también se presenta la siguiente frase que alude a esta intolerancia, pero no solo la religiosa, sino en cualquier tema. La frase es: este mundo está condenado mientras el hombre vea una cultura diferente a la suya como algo que atacar en lugar de algo de lo cual aprender. Esta es la parte de crítica social que he puesto en este libro, y son aspectos que en ese sentido creo que pueden trazarse con respecto a la historia de la novela policíaca. Y ahora únicamente, pues, reiterar que me siento muy honrado de poder estar aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el lugar donde estudio, donde estudiamos todos nosotros, y que además estar acompañado por ustedes, por las personas que están en este momento frente a la mesa. Y en realidad me tomó bastante tiempo llegar a la publicación de este libro. Lo escribí en 2011, quedó terminado en 2012, y a partir de entonces estar buscando editorial, estar buscando a alguien que realmente se interesara por la obra, no por un autor. Y muchas veces me topé con la pregunta de, bueno, ¿qué has escrito antes? Llegaba a las editoriales con un currículum en blanco, una carta de motivos donde pues era, pues quiero publicar con ustedes porque es algo cualquiera realmente, ¿no? E incluso en alguna ocasión me sucedió que llegué a cierta editorial a entregar uno de los manuscritos y me preguntaron, ¿cuántas páginas tiene? Le digo, 200 y tantas. Ah, ok, ¿por qué no aceptamos manuscritos con menos de 100 páginas? Y pues obviamente queda la pregunta, si en este momento entrara Carlos Fuentes con Aura, no se lo acepta. Entonces, bueno, estar batallando, estar intentando encontrar a alguien, alguna editorial que realmente primero viera la obra y después comenzara a juzgar el resto, la forma, al autor, etc. Y caí en la fortuna de encontrar la editorial Grupo Rodrigo Porrúa, que además está desarrollando un proyecto muy interesante en el que busca precisamente dar oportunidad a nuevos escritores. El proyecto se llama Proyecto 20 y en él hay justamente 20 escritores nuevos, que lo que estamos intentando es romper con todos esos esquemas de que no se puede publicar si no se tiene un nombre y de que primero va el autor y después el contenido de su obra. Y bueno, finalmente, pues aquí estamos. La verdad que estoy muy orgulloso de haber llegado a este punto, pero a la vez muy consciente de que es solo el inicio y de que falta mucho por hacer. Contento además de presentar este libro aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias. Gracias, Eli. A continuación abriremos el micrófono para participación del público. Muchas felicidades, Eli. Me da mucho gusto estar aquí, inclusive frente a esta mesa, que tienes unos personajazos de esta facultad. Y no sé, me interesa saber también qué nos espera, ¿no? ¿Qué viene después? ¿Qué otras propuestas? Porque yo sé de antemano que te gusta mucho también esta onda de la novela distópica. Te encanta, hemos hablado un poco de ello. Y no sé si estés trabajando en algo así. ¿Qué viene como propuesta tuya en un futuro, no? Pues Asesino por Religión es la primera novela en forma que escribí y es la primera de 5 que ya están terminadas en este momento. La que me gustaría publicar después es una novela de terror. La terminé apenas en enero y esa es la que me gustaría que fuera después. Pero efectivamente también he intentado otros géneros. Después de escribir Asesino por Religión no tuve deseos de volver a escribir nada del género policíaco. Y sobre todo después de revisar tantas veces el manuscrito antes de que saliera ya listo y publicado, no me quedaron ganas de volver a hablar siquiera de la novela. Pero bueno, esta novela de terror es la que me gustaría que siguiera. Después probablemente aquella novela distópica que tengo y también los textos breves, porque creo que los textos breves que he escrito me han facilitado de alguna manera una mejor escritura en el género de la novela, porque Cortázar lo decía de una manera muy precisa, ¿no? Los cuentos tienen que ganar por knockout, ¿no? Entonces, intentando generar siempre estos knockouts en los cuentos ayuda, por supuesto, a causar los impactos en la novela. Entonces es un género, tanto cuento, crónica, ensayo, microrrelato y poesía, que me ha gustado trabajar bastante, creo que me ha ayudado y por supuesto también que me gustaría que siguiera después de estos.
esperaremos. Bueno, Eli, ya hemos conversado mucho sobre tu novela y entre otras cosas también. Cuando nos invitaste a leerla, dije, bueno, es de nuestro compañero, dije, ok, y te dije que de las cosas que más me gustaron es que conocí a la primera persona que escribió una novela policíaca y podía preguntarle las dudas que tenía. Me preguntaste también esas sensaciones no sé, cuando menciona Poe, y es un gusto que tenemos en común, y yo te he dicho, me gusta tanto el género que hubo partes que casi en las primeras partes podría predecir qué iba a pasar, pero te dije, lo que me gustó al final es que me sorprendió. Hubo fragmentos que sí no me esperaba, hubo partes que sí, otras que no, entonces a mí eso hace admirarte en ese sentido cuando se conoce el género, cuando eres tan joven y cuando eres la persona que conozco en este país y que me permitiste como imaginarlo en las calles que conozco, las rutas, pensar en los sistemas de, como decía el doctor Rubén, de cómo se manejan en México los investigadores, y bueno, más que pregunta o algo, es una felicitación, como ya lo decían por allá, también es una muestra de afecto y de mucha alegría, insisto y te lo repito, de conocer a alguien que escriba sobre un género que me gusta y que pueda preguntarle mis dudas. Y ahorita que dices que vas a escoger una de terror, bueno, o sea, mejor todavía, ¿no? Entonces, Gracias, sí, yo también me voy a quedar esperando. Gracias, Valeria. Hola, compañeros, amigos, Eli. Hola. Pues Eli, yo te debo unas palabras, ¿no? Ya te había platicado en la semana que estaba pensando seguramente si se las decía o no, pero pues sí, te las voy a decir. Primero que nada, felicidades por tu novela, no la he leído, la voy a leer. Ya se me antojó, ¿no? Con lo que dijo José Roberto, que muy buena semblanza, ¿no? Ya me dieron ganas de leer tu novela. ¿Cuánto cuesta, Roberto? 250. Gracias, Roberto. Muy bien, Eli, pues me da mucho gusto saber que este ha sido un proceso largo de tu trabajo, de tu esfuerzo. Me da gusto saber que sufriste, me da gusto saber que en realidad fuiste esta anécdota tan maravillosa de presentar tu novela y que te digan esas palabras. Pues creo que eso es lo que en realidad te fortalece. Creo que eres una gran persona. Nos has enseñado que se aprende más allá de fuera de los salones de clase, ¿no? Que la historia no solo está en los libros, que la historia no está en los documentos, sino que está en la vida, ¿no? También ahí está la historia, en nuestra propia historia, que nos trascendemos a nosotros mismos, en la vida. Eli, también quiero decirte que cada vez que desfallezcas, Eli, te voy a dar un zape. Te voy a dar una patada para que se te fortalezca. Eli, cada vez que te vayas de rodillas, te voy a dar mi mano para que te levantes. Todo esto, Eli, para que no dejes de trabajar, no dejes de esforzarte, que sepas que tienes compañeros, amigos y colegas que te estimamos mucho, que tienes una familia que te quiere. Y por favor, Eli, no dejes de escribir. Como decía Jean-Paul Sartre, que hay que ser el escritor comprometido. Por favor, Eli, comprométete. Gracias. Compañero de miércoles por la tarde, quiero felicitarte mucho. En diciembre te dije que quisiera leer tu novela al lado de la chimenea, como mujer cursi que soy. Pero a mí me gustaría, no sé, saber si tienes en mente novela histórica para ver si podemos llegar a la segunda edición y romper un poco con la maldición, ¿sería? ¿Le podríamos llamar maldición? No poder hacer una segunda edición de novela histórica. Digo, bueno, otros ya lo han intentado, por ejemplo el doctor Rubial. Son buenas novelas, pero sí creo que a los historiadores no se nos facilitan mucho. Yo creo que tú, como tienes la técnica y eres muy hábil en muchas cosas, yo creo que sí podrías intentarlo. No sé si lo has pensado, buscar un documento y trabajarlo.
Definitivamente está el proyecto. Creo que nosotros como historiadores y sobre todo como alumnos de la UNAM tenemos la gran obligación para con el resto de México de difundir la historia. En el seminario de Otto trabajamos en ese tipo de proyectos, en otras clases lo vemos también. Y creo que la novela histórica es una gran manera de hacerlo, de realmente dar una buena divulgación de la historia y que la novela histórica deje de estar en manos de gente que no es historiadora, que no tiene tal vez las bases o todas las herramientas para poder dar una muy buena narración histórica en este sentido. Entonces sí, es algo que quiero hacer. Aún no hay un tema completamente definido, pero es algo que está en proyecto. Pues muchas felicidades. Gracias. No leí la novela, Eli, te conozco desde hace muy poco, pero yo lo veo como que de una perspectiva que te costó mucho trabajo, en el sentido de que a la parte que tienes que construir un personaje que busca hechos, que tiene que estarse preguntando y está construyendo, pues sí, ahora sí construir todo un escenario, a la parte tú tuviste que ver los personajes, construir un escenario en torno a un personaje que construye. Eso te debe haber costado mucho trabajo y es un trabajo que muy pocos pueden hacer y no salirse del contexto y todavía sin meterse en los personajes. Pero sí, yo lo puedo pensar si te costó mucho trabajo, pero es cierto, sí te costó mucho trabajo estar organizando una narrativa así. Definitivamente, el género policíaco está considerado, y esto lo supe después de haber escrito la novela, como uno de los géneros más difíciles al lado del erótico. Porque uno de los motivos es que tienes que hacer que todo coincida. Digo, finalmente, y sirve mucho el ejemplo de los textos de Sherlock Holmes, todo le sale bien. O sea, es impresionante ver que cada una de sus inducciones lo llevan realmente al criminal. Cuando hay pistas que, si uno lo observa con un criterio mucho mayor y de manera mucho más analítica, no forzosamente iban encaminadas a dar con el criminal. Pero por supuesto la narrativa de autores de este género, en particular de Arthur Conan Doyle en este caso, hace que el lector construya alrededor, que crea este camino que se va trazando el detective para llegar al final a la resolución del caso. Entonces, hacer que el lector crea cada una de las palabras que están aquí es parte de lo difícil. Y otra cosa es juzgar de alguna manera al lector. Vaya, hay siempre un lector ideal, pero muchas veces habrá quien no entienda algo o que crea que se lo estás explicando mucho. En el género policíaco se da algo. De pronto el detective sabe todo. Entonces, de alguna manera, no debe parecer que realmente sabe todo, debe salir poco a poquito, pero además hay alguien que se lo tiene que preguntar, porque uno como lector, bueno, ¿y cómo supo esto? ¿Cómo llegó a esta conclusión? En los escritos de Poe vemos que al final, en las últimas páginas de cada uno de sus 3 casos, August Dupin se echa un monólogo de 5 o 6 páginas en el que le explica todo a su amigo. Con Arthur Conan Doyle las cosas cambian un poquito y es una interacción mucho más bondadosa entre Watson y Holmes. Y ahí sí dialogan, Watson de pronto saca algunas puntadas muy buenas, aunque Sherlock Holmes ya se las sabe. Entonces vas viendo que hay un diálogo, porque este personaje, Watson, el amigo de Dupin, son quienes representan al lector dentro de la novela, aquella persona que se está preguntando cómo llegó el detective a todas estas conclusiones. Pero tampoco puedes abusar de la explicación, porque el lector nunca es tonto, y tampoco puedes suponer que todo lo que tú le estás diciendo ya lo sabe. Entonces eso es una de las cosas que además tienen que suceder, y tienes que ir construyendo esta historia para que pistas, próximo crimen anterior, vayan coincidiendo en su totalidad. Compañero, estaba esperando a que me vinieras a vender tu libro. Se antoja, la verdad. Entiendo el proceso creativo, sabes más o menos cómo me manejo y estoy en una situación similar a la tuya. La verdad es que respeto a los colegas que se están aventando a hacer novela y están haciendo historia y quieren romper ese tabú de que los historiadores no podemos escribir literatura. No tienen que estar peleadas las dos disciplinas. Te veo un futuro bastante prometedor. Y seguiré esperando a ver qué más sacas. Y ya estaremos comentando. Ah, por cierto, hay un consejo.
para una novela, para escribir, siempre disfrútalo. Lo que hagas, disfrútalo y que te duela. Deja algo de ti en tu novela. Y así dejarás una parte a la posteridad. Totalmente. Tal vez Asesino por religión tenga mucho dolor mío. Tantas revisiones, realmente en algún punto ya no quería hablar de ella. Y creo que la idea de que también en toda manifestación artística hay siempre algo del autor, por supuesto, algo del artista. En el retrato de Dorian Gray, Basil Hallward lo dice muy bien. El pintor dice: he dejado mucho de mi ser en este hermoso retrato. Entonces creo que en toda obra hay, en mayor o menor medida, algo del autor. Y claro, disfrutar dejarlo y decidir qué dejar además. Gracias. ¿Alguna otra participación? Bueno, personalmente quisiera yo agradecer mucho a Eli por la invitación y sobre todo porque creo que es un ejemplo para todos nosotros, los que somos jóvenes y estudiamos historia o cualquier otra cosa en esta facultad. Igual y no tanto por la idea de hacer novela, que no es algo a lo que yo me quiera dedicar, pero porque es una inspiración para hacer cosas. A veces creemos que tenemos muy poco tiempo por estar leyendo todo el día y exámenes y así, pero pues eres un ejemplo de que las ideas se pueden llevar a cabo y pues ahí está tu libro. Entonces muchas felicidades. Gracias. Bueno, con esto terminamos la presentación del libro Asesino por religión. Los invito a que adquieran su ejemplar, que por ser una presentación especial está a un precio especial. Y muchas gracias, Eli, y muchas felicidades. Gracias.